Ellos son trinitarios y entonces ellos dicen que Dios son tres personas, ¿verdad? Dicen que Dios son tres personas. Los dejamos bien claro que la Trinidad solamente existe en el catecismo católico. Es ahí donde existe la Trinidad, porque eso no está en la Biblia. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, por supuesto. No existe que Dios es persona, eso tampoco existe. Eso solamente existe en la doctrina de la Trinidad católica, y nosotros no somos católicos. Nosotros no somos católicos, nosotros somos cristianos verdaderos, porque ya no importa la circuncisión ni la incisión. Lo único que importa es volver a nacer, ser la nueva criatura. Eso es lo único que importa. Así que hoy nos habíamos quedado por la deidad de Dios. ¿Y qué es lo que dijimos ayer de la deidad de Dios? Que tanto los trinitarios como los unicitarios, ambos están en un error. ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿El unicitario o el trinitario? Pues evidentemente el que está antes es el unicitario, está más cerca de la verdad que el trinitario. Ese está más cerca porque sabe que el Señor Jesús es Dios y que se manifestó en carne, ¿verdad? Eso lo declara la Biblia, ¿no? Entonces, entre un trinitario y un unicitario, el unicitario está más cerca de la verdad, pero hay algunas cosas que no puede explicar bien, ¿verdad? Y es, por ejemplo, el por qué, si el Señor Jesús evidentemente es Dios manifestado en carne, ¿cómo puede ser entonces que orara el Señor al Padre? Que el Señor dijera que es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre, ¿verdad? Si Él es Dios manifestado en carne. Entonces, son algunas preguntas que los unicitarios no pueden responder bien. No pueden responder bien, y evidentemente no pueden responder bien. ¿Por qué? Porque les falta saber desarrollar el tema de la deidad de Dios. Entonces, como no lo pueden desarrollar bien, por eso los trinitarios, cuando se ponen a hablar con ellos, le hacen ese tipo de preguntas que evidentemente no pueden responder bien. Y claro, es que la deidad de Dios, para que se pueda comprender bien, tenemos que ir atrás del todo. Primero tenemos que hablar del libro de Enoc, ¿verdad? El libro de Enoc es un libro que la ramera quitó porque tenía mucha información, y por eso la ramera lo quitó en el concilio de Nicea del siglo III. Lo quitó del canon que se hizo de la Biblia, porque tenía mucha información, ¿verdad? Entonces, en el libro de Enoc podemos leer en la que Enoc ve una visión, ¿verdad? Ve una visión en la cual ve al Hijo del Hombre. Él ve al Hijo del Hombre. Y entonces le pregunta al ángel que va con él, le dice: oye, ¿quién es ese? ¿No? Porque él ve en el lugar celestial, ve a la cabeza de los días, que hace alusión a Dios el Padre, y luego ve al Hijo del Hombre, ve a uno que tiene un rostro, ¿verdad? Tiene un rostro con mucha gloria, Entonces le dice Enoc, oye, ¿quién es ese que hay ahí? ¿Quién es ese que tiene tanta gloria? ¿Quién es? Y entonces el ángel le dice: ese es el Hijo del Hombre.
ese es el que está destinado para alcanzar la mayor gloria. Le estaba hablando del Mesías, que es el Hijo del Hombre. Por eso la expresión Hijo del Hombre, no aparece por primera vez, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, donde se habla del Hijo del Hombre. No es ahí el lugar en el que aparece por primera vez. Es en el libro de Enoc, en el cual Enoc ve a Dios y ve al Hijo del Hombre. Ya en el libro de Enoc se estaba hablando del Mesías, del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces está Dios, el Padre, y está el Hijo del Hombre, que es su Hijo, ¿verdad? Entonces en Juan 17 tenemos estas palabras del Señor Jesús, donde se confirma lo que hay en el libro de Enoc. ¿Y qué es lo que dice? Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esa gloria de la que se está refiriendo, es lo que se ve en el libro de Enoc, en el cual Enoc ve a la cabeza de los días, que hace referencia a Dios el Padre, y al Hijo del Hombre, que es el que estaba dispuesto para heredar la máxima gloria, porque es el Mesías. Entonces vemos como la deidad de Dios está revelada ya desde el principio en el libro de Enoc. ¿Por qué? ¿Qué es realmente el Hijo del Hombre? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es el Hijo del Hombre verdaderamente? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Sabemos que Juan 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en Juan 1 sabemos que el Verbo, que es el Señor Jesús, es Dios. Es algo que es completamente irrefutable, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que significa todo esto? Pues para que podamos comprender la deidad, tenemos que conocer esos pasajes del libro de Enoc, para que veamos cómo está Dios y el Hijo del Hombre. Y ahí se cumple Juan 17 en el versículo 5, donde el Señor dice: dame la gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que en la Biblia está llena de manifestaciones de Dios. La Biblia está llena de manifestaciones de Dios. Dios es todopoderoso. Dios se puede manifestar de la forma que quiera. En el Antiguo Testamento se manifiesta en forma de truenos, en forma de nube, en forma de voz, en forma de hombre. ¿Os acordáis de Abraham, verdad? Abraham lo visitan 3 varones, ¿verdad? Y uno de ellos es Dios. Y en forma de hombre, incluso comieron, ¿no? Abraham les dio de comer, ¿verdad? Y ellos comieron, estaban en forma de hombre. Entonces vemos que Dios se manifiesta en una nube luminosa, también se escucha su voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el fallo que tiene la unicidad es que no puede explicar esa clase de cosas, ¿verdad? No da una respuesta, dijéramos, fácil de comprender, o mejor dicho, que sea
algo que termine de explicar verdaderamente si Jesucristo es Dios, porque se escucha, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, igual como el Dios se manifiesta de las maneras que Él quiera, porque su poder no tiene límites, tenemos que comprender que Dios en la eternidad ya tenía al Hijo del Hombre desde el principio, porque Dios es espíritu. Pues desde el principio Dios había tenido al Hijo del Hombre consigo, porque es la misma deidad, que dice la Biblia, es el resplandor mismo de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. ¿Te das cuenta? La imagen misma de su substancia, o sea que es Dios. Entonces, el Hijo del Hombre está desde siempre, porque Él es Dios también. ¿Comprendes? Es la manifestación de Dios para hacer el sacrificio del Cordero. Por eso dice la palabra que el Señor Jesús está preparado, es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que todas estas cosas existieran. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. En Él descansa toda la plenitud de la deidad. Pero Enoc, en su visión, en el libro de Enoc, lo dice, lo ve a Dios y al Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús también en el Evangelio de Juan? Dice, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, que es Dios que está viviendo en dos sitios diferentes, pero es Dios. Y tiene una misión, tanto uno como otro. Uno es Padre y otro es Hijo, pero es el mismo Dios. Y está preparado desde siempre. Por eso cuando viene el Hijo del Hombre y se encarna en la Virgen María, no es que Dios se cogió y dejó su trono y dejó todo su trabajo, y dejó todas las cosas para venir aquí. No, sino que Él se había ya desdoblado en la eternidad para tener otra existencia espiritual dentro de su poder, que es omnipotente, es omnisciente. El Señor es omnipotente, es todopoderoso. ¿Quién no ha visto la típica película en la que, por ejemplo, había un superhéroe que podía estar en dos sitios al mismo tiempo, ¿verdad? O en tres sitios al mismo tiempo, o uno que puede multiplicarse por un montón? Seguro que cualquiera ha leído libros de fantasía o de ciencia ficción donde había un personaje que tenía el poder de poder estar en muchos sitios al mismo tiempo, ¿verdad? Y era el mismo, no eran otros, era el mismo. Pues eso es más o menos lo que es Dios. Él tiene el poder de todas las cosas y Él puede estar existiendo como Padre, puede estar existiendo como Hijo, como rebajado, para luego venir aquí en la carne y hacer el sacrificio expiatorio, y también puede estar habitando dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo? Pues lo tienen pues todos los que son hijos suyos, ¿verdad? Todos los que son hijos suyos tienen el Espíritu Santo. Lo tienes tú, lo tengo yo, y es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es posible? Porque Dios está en todos sitios. Dios está en todos sitios. ¿Acaso hay límite para Dios? No hay límite en el poder de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús oraba al Padre? Pues porque es su Padre. Porque es su Padre. En el aspecto de que Dios lo hizo para una misión, pero es el mismo teniendo otra existencia.
Igual que el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Son las palabras del Señor Jesús. Entonces, por eso la Trinidad no puede explicar la deidad de Dios bien, y tampoco lo pueden hacer los unicitarios. Los unicitarios están más cerca de la verdad, sí, eso es verdad. Están más cerca de la verdad, pero no están en la verdad al 100% porque no pueden explicar bien la deidad de Dios. Entonces, Dios, el Señor Jesús, ¿qué es? El Señor Jesús es una teofanía. ¿Qué significa teofanía? Significa manifestación de Dios. Es una manifestación de Dios. Y Dios se puede manifestar, Dios está en todos sitios. Dios está en todas partes, todo. Dios es tan grande su poder. Dios es tan grande su poder que nosotros no podemos ni siquiera ni imaginar. Nosotros no podemos ni siquiera imaginar el poder que tiene Dios. Porque Dios es muy poderoso, es demasiado poderoso. El Señor Jesús no es que Dios se fue de todos sitios y vino aquí. No, no es eso. Es una manifestación de Dios. De hecho, en la Biblia, ¿qué es lo que hay? En la Biblia hay 3 manifestaciones de Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento como Padre, se manifiesta en el Señor Jesús como Hijo, y luego se manifiesta como Espíritu Santo, como el Consolador. ¿Comprendéis? ¿No ves? Mira, capítulo 46 del libro de Enoc. Capítulo 46 del libro de Enoc. Dice, allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días. Ahí se refiere al Padre. Y su cabeza era blanca como lana. Con él había otro, cuya figura tenía la apariencia de un hombre. Y su cara era llena de gracia, como la de los santos ángeles. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este Hijo del Hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos. Desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y mis reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado ni reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. Les cambiará la cara a los fuertes llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama. Y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el nombre del Señor de los Espíritus. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que los que son arrojados al Gehenna están en el fuego que nunca se apaga y con gusanos que no mueren. ¿Te das cuenta? Hay otro pasaje en el capítulo 48 que dice, en ese lugar vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos bebían de ella y se llenaban de sabiduría y habitaban con los santos, los justos y los elegidos. En ese momento, ese Hijo del Hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus y su nombre ante la cabeza de los días. Ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre
fue pronunciado ante el Señor de los espíritus. Él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo adorarán, alabarán, bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los espíritus. Por tal razón ha sido Él elegido y reservado ante Él desde antes de la creación del mundo y para siempre. La sabiduría del Señor de los espíritus lo ha revelado a los santos y a los justos, porque Él ha preservado el destino de los justos, porque ellos han odiado y despreciado a este mundo de injusticia y han odiado todas sus obras y caminos. En el nombre del Señor de los espíritus, porque por su nombre, el nombre de Jesús, serán salvados ellos y Él vengará sus vidas. En estos días los reyes de la tierra y los poderosos que dominan la tierra tendrán el rostro abatido a causa de la obra de sus manos. Claro, porque les va a saltar todo en la cara. Porque del día de la angustia y la aflicción no se salvarán. Los entregaré en las manos de mis elegidos, como la paja en el fuego arderán frente a la cara de los santos, y como el plomo en el agua serán sumergidos frente a la cara de los justos. Así serán sumergidos frente a la cara de los justos y no se encontrará más rastro de ellos. En el día de su aflicción habrá descanso en la tierra. Ante ellos caerán y no se levantarán jamás, y nadie estará para levantarlo, porque han renegado del Señor de los espíritus y de su ungido. Que sea bendito el nombre del Señor de los espíritus. Porque ante Él la sabiduría está brotando como agua y la gloria no decae por los siglos de los siglos. Como tienen poder sobre todos los secretos de justicia, la injusticia desaparecerá como la sombra y no tendrá refugio. Porque el elegido está de pie ante el Señor de los espíritus y su gloria permanece por los siglos de los siglos y su poder por todas las generaciones. En Él habita el espíritu de la sabiduría, el espíritu que ilumina y da discernimiento, el espíritu de entendimiento y de poder, el espíritu de quienes han dormido en justicia. Él es quien juzga las cosas secretas y nadie puede pronunciar palabras vanas frente a Él, porque es el elegido ante el Señor de los espíritus según su voluntad. En estos días tendrá lugar un cambio para los santos y elegidos. La luz de los días residirá sobre ellos y la gloria y el honor vivarán hacia los santos. En el día de la aflicción, cuando la desgracia se acumule sobre los pecadores, los justos triunfarán por el nombre del Señor de los espíritus y hará que otros testifiquen que pueden arrepentirse y renunciar a la obra de sus manos. Amén y amén. Bueno, pues todo esto está en el libro de Enoc, que para el que no lo haya leído, ¿verdad? Para el que no lo haya leído, se lo recomiendo, porque tiene muchas revelaciones. Claro, por eso la ramera lo quitó. Claro, la ramera lo quitó, porque tiene muchas revelaciones, muchas cosas, lo que pasó en los tiempos de los gigantes, en los tiempos de Abraham, con la modificación del ADN, que hicieron los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Así que el que no lo haya leído, le recomiendo que se lo lea, porque ciertamente va a aumentar su sabiduría. Sí, va a aumentar su sabiduría terriblemente si se lee el libro de Enoc. Y si se lee los 3 libros de Enoc, más todavía, porque el libro de Enoc no es solamente el que se conoce como libro de Enoc, sino que lo partieron por 3 y se conoce como el libro de Enoc 1, libro de Enoc 2 y libro de Enoc 3. Los 3 son el libro de Enoc. Así que el Señor Jesús es Dios, por supuesto, pero es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una manifestación de Dios que estaba preparada desde la eternidad.
porque así lo dice Juan 1. En el principio ya existía el verbo. ¿Te das cuenta? En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Te das cuenta? Y el verbo era Dios. Por eso está la deidad del Padre y la deidad del Hijo. Porque el Hijo es la imagen misma de su sustancia y es el resplandor mismo de su gloria. Y el Padre tiene vida en sí mismo y le ha otorgado al Hijo tener vida en sí mismo. Y los dos son uno, porque es la misma imagen de su sustancia. Evidentemente, ¿el Señor Jesús es Dios? Sí. ¿La Trinidad es falsa? Sí. ¿La unicidad no sabe explicar perfectamente la deidad de Dios? También. Porque para explicar la deidad de Dios hay que tener el libro de Enoc para poder comprender las cosas que los unicitarios no pueden explicar. Ellos no pueden explicar la deidad de Dios. No pueden explicarla bien.